Veamos entonces el trabajo 16 de onda sonora, ¿sí? Es básicamente lo que ya habíamos visto nosotros cuando trabajamos con ondas, ¿sí? La diferencia entre una onda común y una onda sonora es que la onda sonora se propaga en el aire, ¿sí? Las ondas comunes que nosotros vimos son las que se van propagando en medios materiales, por ejemplo la cuerda. O también lo que habíamos visto también con el ejercicio de la ola que se propaga en el agua. Entonces, la diferencia principal es por el medio. Ahora las ondas sonoras se propagan en el aire y entonces aparecen intensidades sonoras que nosotros vamos a ir viendo. Entonces, nos dice, problema 1. En un líquido con una densidad, nosotros acá tenemos la densidad del medio, que es de 1300 kilogramos por metro cuadrado, se determinan unas ondas longitudinales con una frecuencia de 400 Hz. ¿Sí? Tiene una longitud de onda, lambda, de 8 metros. ¿Cuánto vale el módulo de volumen B del líquido? Como dijimos, esos son más que nada tratar de aplicar las fórmulas, ¿sí? Entonces, ¿qué fórmulas les dieron para poder calcular el valor B? Creo que no los tengo acá, lo tengo que agregar. Sí, me faltaron esas ecuaciones. ¿Qué ecuaciones les dieron para calcular el módulo del volumen? ¿Tienen las ecuaciones? Entonces le dieron velocidad como la raíz TV sobre la densidad. A ver, no me acuerdo si lo puse. No, yo lo tengo en English. Veamos entonces. De acá si lo tenemos que despejar, entonces directamente esto va a ser igual a B igual a velocidad por densidad elevado al cuadrado, ¿sí? Ahora, esta velocidad no la tenemos, pero tenemos frecuencia, tenemos lambda, o sea, tenemos frecuencia y longitud de onda. La podríamos calcular entonces como venimos calculando siempre. Longitud de onda por frecuencia.
que va a ser igual a 8 metros por 400 Hz. ¿Cuánto les da entonces la velocidad? $3.200. 3200 metros sobre segundo. Y de acá podemos reemplazar acá. Entonces nosotros vamos a tener 3200 metros sobre segundo por 1300 kilogramos sobre metro cuadrado. Y todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto nos da? Profe, ¿Solo veo el ¿no cuadrado? sería Sí, perdón. Me confundí yo. Lo despejé mal. Este sería el cuadrado. Ahí está. Ahí. Entonces, ahora cambio. Entonces tenemos 3200 metros sobre segundo elevado al cuadrado por la densidad de 1300 kilogramos sobre metro cuadrado. 1.33 por 10 a la 10. ¿Puede ser? ¿Desde así? Bien. Veamos el 2. Dice, el área de un tímpano representativo es casi de 5 por 10 a la quinta metros cuadrados. Esto es muy grande. Qué raro. El área de un tímpano representativo es casi 5 por 10 a la quinta metros cuadrados. ¿Sí? Calcule la potencia sonora incidente en el tímpano para el caso de umbral de audición igual a 0 de 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Y el umbral del dolor IS de 1 watt sobre metro cuadrado. Bien, me parece que el área de acá es de 5 por 10 a la menos 5, ¿sí? Estamos hablando del tímpano, que es algo muy pequeño. Entonces, solo que acá me parece que lo escribí mal. 5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Y de acá nos dice que calculemos la potencia sonora incidente en el tímpano, es decir, nos están pidiendo potencia, cuando nosotros estamos dentro del umbral de audición, que es de 10 a la menos 12 watt sobre metro cuadrado. Bien. Potencia creo que se lo puse. Bueno. Cuando nosotros trabajábamos con potencia promedio, nosotros acá lo que teníamos era que la intensidad, ¿sí?, es la potencia sobre el área.
Entonces lo que nosotros queremos calcular acá es la potencia. Si nosotros tenemos que la intensidad, en este caso intensidad inicial, es potencia sobre área, lo que nosotros vamos a tener es que esa potencia que nosotros estamos buscando va a ser intensidad inicial por área. Para nosotros la potencia entonces va a ser de 5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados, que me hace que es a la menos 5 porque nos dice que es un tímpano, algo muy pequeño, por nuestra potencia de 10 a la menos 12. ¿Cuánto era? Sí, 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. ¿Cuánto les da entonces el valor de la potencia? Cinco por 10 elevado a menos 15. 5 por 10 a la menos 15, 17. 15. 17 me parece. Revísalo. Estamos hablando de... ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien, chicos? Bien. Por último nos pide el umbral del dolor, ¿sí? Como bien lo dice acá, el umbral del dolor es 1 watt sobre metro cuadrado. Entonces acá la potencia va a ser igual a la intensidad del dolor por el área, ¿sí? Estamos trabajando entonces con 1 watt sobre metro cuadrado por nuestra área, que era de 5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados, ¿sí? En este caso es un poquito más sencillo porque solamente se cancelan unidades y nos queda 5 por 10 a la menos 5 watts, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió, chicos? ¿Tienen dudas? Bien. Veamos entonces el 3. Nos dice: una persona está hablando a una distancia de 3 metros de donde tú estás. Si la intensidad del sonido llega a tus oídos es de 1,1 por 10 a la menos 7 watts sobre metro cuadrado, ¿cuál es el nivel de intensidad del sonido en decibelios que tú sientes si te alejas al doble de la distancia? ¿Cuántos decibeles percibirás del sonido? A ver. O sea, tenemos una distancia X que es igual a 3 metros, ¿sí? Tenemos una intensidad, pues nos dice si la intensidad del sonido que llega a tus oídos y es de 1,1 por 10 a la menos 7 watts sobre metro cuadrado, nos dice cuál es el nivel de intensidad del sonido decibelios que tú sientes, ¿sí? Cuando estamos hablando de trabajar en decibelios, lo que nosotros estamos trabajando es
con esta parte, ¿sí? Es decir, convertir el valor de intensidad en un valor en decibelios que tiene como base el valor de la intensidad de referencia, que es lo audible, ¿sí? Entonces, esto se puede calcular, se lo llama directamente beta, que va a ser igual a 10 por el logaritmo de la intensidad que nosotros sentimos de 1.1 por 10 a la menos 7 watts sobre metro cuadrado, dividido en la intensidad audible de 1 por 10 a la menos 12, también watt sobre metro cuadrado. ¿Cuánto les da entonces esto? $50,41. ¿Bien? Decibelios. ¿Sí? ¿Se entiende cómo hacerlo? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, el umbral audible es un valor fijo, ¿sí? Y siempre lo vamos a tomar como 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Bien. Ahora, la otra pregunta que nos dice acá es ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos alejamos? ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el nivel de intensidad del sonido en decibelios si te alejas al doble de la distancia cuando... ¿cuántos decibelios percibirás del sonido? Ahora, ¿qué es lo que pasa si uno se aleja al doble de la distancia? Empecemos por ahí. La intensidad decrece con el cuadrado del radio, ¿sí? Pero nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros tenemos un sonido. Ese sonido se desplaza, ¿bien? Si nosotros estamos a una cierta distancia, ¿qué es lo que pasa? Digamos que estamos en esta posición, tenemos una cierta distancia para el área de desplazamiento. Si nosotros nos ponemos a una distancia más alejada, tenemos el doble de la distancia. ¿Qué es lo que va a pasar entonces con esa intensidad? ¿Va a aumentar o se va a reducir? Lo vamos a reducir, ¿sí? ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien, chicos? ¿Se entiende? Bien, ¿qué es lo que pasa entonces? A ver, empecemos por ver la intensidad, ¿sí? La intensidad entonces es igual
a la potencia sobre el área. Eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, que nos diga que nosotros nos estamos alejando dos veces, ¿sí? Bueno, acá lo vamos a escribir un poco mejor. Esto va a ser potencia sobre, por ejemplo, pi por radio al cuadrado, ¿sí? Si nosotros aumentamos al doble el valor de la distancia, lo que va a pasar es que la intensidad va a quedar igual a la potencia dividido en pi por 2 veces el radio elevado al cuadrado. Nos alejamos al doble de la distancia, ¿sí? Y eso hace a su vez que si yo reparto ese cuadrado, 2 al cuadrado me queda en 4, y por lo tanto sea la potencia sobre 4 pi por radio al cuadrado, ¿sí? Es decir, yo lo que estoy haciendo es reducir la intensidad a un cuarto de su valor. ¿Se entiende? Porque esto, potencia y pi por radio al cuadrado, es la intensidad original. Pero ese 4 que aparece acá es un 4 que nos reduce el valor de la intensidad sonora. ¿Se entiende? Entonces, la nueva intensidad, que por ejemplo lo podemos llamar intensidad 1, ¿sí? Es la intensidad que nosotros ya teníamos, que era esta, dividida en 4. ¿Cuánto nos da? Puede ser 2.75 por 10 a la menos 8. Eso, ¿sí? Seguimos trabajando en watt sobre metro cuadrado. Y otra vez vamos a tomar en cuenta qué es lo que va a pasar con el valor en decibeles. Entonces ese valor va a ser de vuelta 10 por el logaritmo de la intensidad que nosotros tenemos, 2,35 por 10 a la menos 8, dividido en la intensidad de referencia, ¿sí? Que es lo audible, 1 por 10 a la menos 12. Watt sobre metro cuadrado. ¿Cuánto les da entonces el valor? ...44,38 decibeles. Bien, sobre 4 surge de esta parte, ¿sí? Esta es la intensidad original, potencia sobre área, pi por radio al cuadrado, que va a ser nuestra área, ¿sí? Se va a desplazar en forma circular, digamos, el sonido. Ahora, cuando nosotros calculamos la nueva intensidad, lo que va a pasar es que nos dice que nos alejamos el doble de la distancia. Eso quiere decir que nosotros lo que vamos a tener es pi por 2 veces el radio elevado al cuadrado, ¿sí? Alejarnos el doble de distancia. Cuando resolvemos esto y repartimos el cuadrado, nos queda 2 al cuadrado, que son 4, por pi por radio al cuadrado. Entonces, esto que nosotros tenemos acá, ¿sí? Vamos a cambiar el color. Esto que yo tengo acá es la intensidad original que yo tenía, ¿sí? Entonces me va a quedar directamente que la nueva intensidad es la intensidad que yo tenía dividida en 4. ¿Se entiende? Bien. Chicos, ¿tienen alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? Bien, a ver, veamos el 4, ¿sí? En el 4 nos dice la frecuencia fundamental de un tubo abierto es de 594 Hz. Entonces nos está dando una frecuencia. 594 Hz. Y nos dice qué longitud tiene el tubo
Si se destapa uno de los extremos del tubo, calcule la longitud de onda y la frecuencia fundamental para este tubo semiabierto. ¿Cómo podemos resolver esto? A ver. Nosotros lo que tenemos acá, ¿sí? A ver. Tenemos un tubo que tiene una cierta longitud, L, y acá lo que tenemos es que el tubo está cerrado en los extremos, ¿sí? Nos dice que el tubo se tapa en uno de los extremos, calcule la longitud de onda. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un tubo cerrado? ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron? No, creo que no se lo noté. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Nosotros podemos mandar una onda sonora, ¿sí? Tubo abierto y semiabierto. Mandamos una onda, choca en el fondo del tubo y vuelve, ¿sí? Eso es lo que nosotros estamos haciendo acá. Entonces, acá nosotros tenemos una frecuencia fundamental del tubo abierto de 594, ¿sí? Cuando el tubo está abierto, nosotros lo que podemos calcular es básicamente que dentro del tubo ¿qué es lo que va a pasar con la onda? La onda va a hacer esto, ¿sí? Directamente en el tubo abierto pasa. No es como en el otro que choca, rebota y vuelve, ¿sí? Solamente pasa. Entonces, de ahí nosotros podemos decir, acá ya tenemos la frecuencia, 594 Hz. Lo que no tenemos es velocidad. ¿Cuál sería la velocidad que nosotros podemos tomar acá si es un tubo vacío? O sea, ¿qué es lo que tiene adentro? Sería aire, ¿sí? La velocidad que nosotros vamos a tomar entonces va a ser la velocidad de propagación del sonido en el aire, que va a ser de 340 metros sobre segundo, ¿sí? ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien, chicos? ¿Hay alguna duda? Entonces, si nosotros queremos calcular, nosotros ya habíamos visto cómo calcular esa velocidad. La velocidad era igual a la frecuencia por lambda o lambda por la frecuencia, que es lo mismo, ¿sí? Si nosotros estamos tomando un tubo abierto, nosotros lo que vamos a tomar por lo general es que lambda va a ser igual a 2 veces la longitud, ¿sí? Por lo tanto, de acá yo puedo reemplazar y decir que la velocidad va a ser igual a la frecuencia por 2 veces la longitud. Y si quiero despejar de ahí el valor de la longitud, que es lo que me está pidiendo ahora para el tubo abierto, ¿sí? Puedo decir entonces que la longitud va a ser igual a la velocidad dividido 2 veces la frecuencia. Entonces, en este caso, nuestra velocidad, que es 340 metros sobre segundo, dividido 2 por nuestra frecuencia de 594 Hz. ¿Cuánto nos da entonces el valor de la longitud?
0.29. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Hasta acá vamos bien? Bien. A ver, veamos uno más. Ya dejamos hasta acá. Veamos el B. Si se tapa uno de los extremos del tubo, calcule la longitud de onda y la frecuencia fundamental para este tubo semiabierto. ¿Sí? Cuando nosotros tratamos, o mejor dicho, cuando nosotros tapamos uno de los extremos del tubo, lo que va a pasar ahora es que la longitud va a ser igual a la longitud de onda sobre 4. Es decir, que nuestra longitud de onda va a ser igual a L sobre 4. A L por 4. De esta forma. Eso es lo que va a cambiar entre un tubo, que en este caso nosotros tenemos abierto, ¿sí? Que pasa de un lado a otro la onda, y uno que es semiabierto, que tiene uno de los extremos cerrados, ¿sí? Por otro lado, la velocidad va a seguir siendo la misma, de 340 metros sobre segundo, es decir, seguimos trabajando en un medio de aire, ¿sí? Y por lo tanto podemos resolver. ¿Qué es lo que vamos a tener? Lo que nos pide acá es la frecuencia fundamental para ese tubo, que es la longitud de onda, primero, y la frecuencia fundamental. Nosotros lo que vamos a... Chao, hasta luego. Lo que vamos a suponer ahora es que la longitud es la longitud que ya calculamos. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es la longitud de onda, esa longitud de onda va a ser 4 por la longitud que nosotros sacamos de 0.29 metros. ¿Cuánto les da entonces la longitud de onda ahora? Bien, 1.2 metros. Listo, ya tenemos entonces nuestra longitud de onda. Ahora, con esa longitud de onda y con esta velocidad podemos calcular entonces su frecuencia, ¿sí? Recordemos que, como dijimos hace rato, velocidad es frecuencia por longitud de onda, entonces frecuencia va a ser igual a velocidad sobre longitud de onda, ¿sí? Nuestra velocidad es la velocidad del aire, 340 metros sobre segundo, dividido la longitud de onda de 1.2 metros. ¿Cuánto les da entonces la frecuencia? $283,33. Bien, ¿se entendió? Bien, bueno, vamos a dejar hasta acá. Nos están quedando entonces dos ejercicios, traten de resolverlos. Son lo mismo, es más que nada aplicar fórmulas, ¿sí? Bueno, vamos a seguir el jueves, los parciales ya se los subí al grupo, las fórmulas también se las subí. Voy a ver si les puedo agregar algunas cuantas más. Y ustedes cualquier cosa me avisan, ¿sí? Yo ahora les subo los videos de la clase. Nos vemos el jueves, chicos, que les vaya bien. Chau, chau.